Bueno, vamos a explicar nuestro decodificador BCD, primero en Proteus. Como podemos ver, están nuestras compuertas NOT y nuestras compuertas AND. Las compuertas NOT solo tienen una señal de entrada y una señal de salida. Las compuertas AND tienen dos señales de entrada y una de salida. Las señales de entrada de nuestra compuerta AND actúan como un multiplicador. Y nuestra señal, aquí en la compuerta NOT, me cambia esa señal a su contrario. Vamos a explicar primero por qué prende el LED de 3. Como podemos ver, estamos dando, aquí está la entrada A y la entrada B. En nuestra entrada A y B estamos dando una señal de entrada no. La señal de entrada no viene por acá, pasa por la compuerta NOT, que el contrario de no sería un sí. Entonces llega a nuestra compuerta AND como un sí. Luego por acá viene en nuestra entrada B estamos dando una señal de entrada no, viene por acá, pasa por la compuerta NOT 2 y llega hasta a la señal de entrada 2 de la compuerta AND. Entonces sería sí y sí, se dará una señal de salida sí, y esa razón prende nuestro LED de 3. Ahora, si nosotros dejamos presionado, damos una señal de entrada sí en nuestra entrada B, va a prender el LED de 4. ¿Por qué prende? Bueno, aquí como podemos ver, viene nuestra señal de entrada no en la entrada A, viene por acá, pasa por la compuerta NOT 1 y ese no se convierte en un sí. Entonces aquí en nuestra compuerta AND ya tenemos un sí. Luego por acá viene nuestra entrada B, que tiene una señal de entrada sí, viene por acá, llega hasta acá y llega a la compuerta AND como un sí, y no se modifica porque no hay ninguna compuerta NOT que lo modifique. Entonces sería sí y sí, da una señal de salida sí, y por esa razón prende LED de 4. Ahora si yo tengo una señal de entrada sí en nuestra entrada A y una señal de entrada no en nuestra entrada B, va a prender el LED de 5. ¿Por qué prende? Bueno, viene por acá nuestra señal de entrada sí, viene por acá, viene por acá, pasa por acá y llega a nuestra compuerta AND 3 como un sí, y no se modifica porque no hay ninguna compuerta NOT que modifique esta señal de entrada sí. Luego en nuestra entrada B damos una señal de entrada no, viene por acá, pasa por la compuerta NOT. En la compuerta NOT esta señal de entrada no se convierte en un sí, y entonces llega a nuestra compuerta AND 3 como un sí. Entonces sería sí por sí, sí, y por eso prende nuestro LED de 5. Y por último, si yo tengo dos señales de entrada sí en mis entradas A y B, va a prender el LED de 6. ¿Por qué? Viene por acá nuestra señal de entrada sí, pasa por acá, viene por acá y llega a nuestra compuerta AND 4 como un sí. No se modifica porque no hay ninguna compuerta NOT que lo modifique. Viene por acá nuestra señal de entrada sí de la entrada B, pasa por acá y llega hasta acá a la compuerta AND 4 como un sí. E igual no se modifica porque no hay ninguna compuerta NOT que lo modifique. Entonces sería sí por sí, sí. Y esa es la razón por la que prende nuestro LED de 6. Ahora en Tinkercad, como podemos ver, va a pasar exactamente lo mismo. Si tenemos nuestro interruptor 1 y 4 apagados, va a prender este LED. Si nosotros subimos el interruptor 4 y el interruptor 1 lo dejamos así, va a prender el LED de acá. Viceversa, si prendemos el interruptor 1 y el interruptor 4 lo dejamos apagado, va a prender el LED de acá. Y si tenemos nuestros dos interruptores prendidos, va a prender el LED que está acá. En Tinkercad lo expliqué ya más a detalle.